de lo que yo quiero compartirte hoy, dándole un poquito de seguimiento de lo que ya en su momento habíamos compartido. ¿Se acuerdan cuando vimos la vida de Job? O sea, lo que Dios nos quería enseñar a través de la vida de Job, y después de que levantemos un cerco en nuestras vidas y en nuestra familia. Bien, pues quiero seguir hablando un poquito acerca de esto. Miren, tú y yo, cristianos o no cristianos, siempre vivimos situaciones difíciles. A veces cosas que nos afligen, a veces cosas que nos inquietan, cosas que nos perturban, cosas que de repente nos llevan a derramar lágrimas, a quedarnos con muchas interrogantes. Y yo lo digo, pero eso lo vivimos ¿quiénes? Cristianos y no cristianos. Todos lo vivimos. Entonces yo quiero llevarte a un mensaje de la instrucción que Dios le hace a los cristianos. A los no cristianos no, pero finalmente todos lo vivimos, ¿sí? Pero aquí yo quiero hablarte de un mensaje que Dios le da a los cristianos, al pueblo de Dios, cuando nos encontramos ante esas adversidades de la vida, ¿sí? Bien, y para esto te voy a llevar a que vayas conmigo al libro de Santiago. Ahora quiero que veas que este mensaje, el escritor del libro de Santiago le dio este mensaje al pueblo judío, que estaba disperso, que estaba en la diáspora. ¿Y por qué? Porque estaba disperso porque vivía una gran persecución. De diferentes situaciones él vivía, el pueblo de Dios vivía situaciones. Los judíos que habían aceptado a Jesús, ellos de alguna manera no eran muy bien vistos por los judíos que seguían practicando la ley. Y a eso todavía los gentiles. Ahora, hacia esto le sumamos el vivir ciertas situaciones, o sea, el ser cristiano, el ser rechazado por su pueblo, los judíos, y no ser bien visto por los gentiles de ese entonces, y aparte los problemas con los que vivían, no era tan bueno. Y hoy en día muchas veces tú y yo recibimos rechazos de personas, de familiares, situaciones. Y por eso yo quiero llevarte a que tú vayas viendo lo que aquí empieza a hablar el escritor. En el capítulo 1, verso 2, y dice, bueno, para que veas tantito el contexto, regrésate al versículo 1. Y yo te estaba explicando más o menos para que te ubicaras. Ahí dice Jacobo es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, o sea, estaban dispersas, estaban en la diáspora, ¿sí? Habían sido dispersadas. Por eso te decía que más o menos entiendas el contexto. Ok. Y les empieza a decir ahora sí en el versículo 2, dice, hermanos míos, ¿a quién está hablando? A los hermanos, a los cristianos. Y les empieza a decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas tentaciones o pruebas. Ojo, una de las cosas que tú tienes que aprender es que no pierdas tu gozo. Di conmigo gozo. En las diferentes situaciones de tu vida, de los diferentes problemas que tú vivas en el trabajo,
en la casa, en la familia, con los hijos, con los padres, en la escuela, en las finanzas, en la salud, en el cuerpo. Y tú le puedes añadir ahí todas las diferentes pruebas que de repente se te presentan en tu diario vivir. Y hay algo que el apóstol Santiago está hablando y dice: no pierdas tu gozo. Cristiano, hermano, no pierdas el gozo. Y qué tan fácil es a veces vivir una situación y de repente pensar que todo se acabó. Y aquí las pruebas van a servir para hacer una evaluación. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de fe tienes? Si eres un cristiano firme, sólido, donde tú vas a tener que probar a través de esa prueba tu fe. Hay personas que cuando viven una situación así, ¿sabes qué hacen? Por la fe que tienen, dicen: Señor, aquí estoy. Y no me interesa, Señor, lo que esté viviendo. Yo sé que tú tienes el control. Y son personas que más se agarran del Señor, más lo buscan. Hay una dependencia, hay una búsqueda, una confianza en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de las cosas y que por algo están pasando las situaciones, y sabiendo que Dios le ha permitido vivir esta situación. ¿Se acuerdan de la vida de Job? Job nunca dijo nada de decir o de quejarse. Ahora, tú vas a poder evaluar también tu fe en esas situaciones. ¿De qué tamaño está tu fe? Y hay personas que dicen: yo y todo, y dicen: y es que yo y esto. Pero cuando viven situaciones, su fe no es tan fuerte. Son de las personas que se empiezan a quejar, empiezan a frustrarse, a desanimarse, a llorar, a resistir de una búsqueda al Señor, a reprocharle a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, las pruebas van a evaluar y van a mostrarte de qué tamaño eres como cristiano en tu fe. Porque hay de todo. Pero cuando viven problemas, uno se agarra más del Señor y lo busca y se determina por encima de todo a seguir buscando, adorando, confiando en el Señor, esperando en el Señor. Pero hay otros que se quejan: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? Si yo te busco, y a llorar, y a criticar, y a decir: mejor te busco, y empiezan. Y por eso el apóstol, ¿y perdieron qué? Su confianza en el Señor, perdieron su gozo, perdieron su paz. Y el apóstol Santiago está diciendo: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes situaciones, en diferentes pruebas. Entonces, ¿has vivido situaciones? Yo creo que todos lo hemos vivido. Pero de cómo has actuado ante las diferentes situaciones de la vida. A lo mejor mucha gente todavía hoy está viviendo situaciones y las va a seguir viviendo, porque aquí Dios no nos excluye, no nos dice que no vamos a vivir diferentes situaciones en la vida. Eran hombres y mujeres que estaban entregados al Señor, mas sin embargo estaban viviendo situaciones, y Dios estaba permitiendo situaciones en la vida de esos creyentes, de esos cristianos. Pero algo que sí dijo: no pierdas tu gozo. Mantengan ese gozo, esa fe, esa confianza en el Señor. A lo mejor tú puedes decir: es que yo he sido de los otros, y cuando me encontré en situaciones me quejé, me desanimé, me frustré y perdí todo lo que ya había ganado en el Señor.
Pero hay otros que siguen hacia adelante, creciendo, madurando, alcanzando el llamado de Dios para su vida. Pero por eso es que el apóstol nos dice: no pierdan. Y no dice en una, en diversas pruebas, en diferentes situaciones. Es que a veces no solamente vivimos una cosa, a veces vivimos muchas cosas. Si no es en el matrimonio, es con los hijos, es en la economía, es físicamente, en el trabajo. Y de repente ya estamos quebrantados, malhumorados. ¿Y dónde está el gozo? Ya pensamos. Ahora, yo no digo que no tengamos que darle atención, no te vayas a extremos. No quiere decir que no atiendas la situación con tu pareja, con tus hijos, o una situación de enfermedad, o una situación laboral o económica, etc. ¿Sí? Pero que no pierdas tu gozo, que no pierdas tu paz, que no pierdas lo que has alcanzado en el Señor. Porque muchos de ustedes han avanzado en el Señor, pero no puedes estar adelante y regresar, adelante y regresar. No, tienes que ir hacia adelante con tu mira y tu mirada puesta en el Señor Jesús, sabiendo que Él tiene el control y que tarde que temprano va a traer la respuesta en el tiempo de Él, pero Él lo va a hacer. Ahora, hablamos de lo que Él dice abrir, lo que era ataques del enemigo, lo que son pruebas, lo que es tentación y lo que son las consecuencias por nuestras decisiones. ¿Se acuerdan? Ahora yo estoy hablando, lo que Dios nos está hablando aquí es las pruebas. ¿Sí? Cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Y muchas veces iban ¿qué? Unidas. Lo que vivió ¿quién? Job. Porque hubo ataques, pero hubo cosas que Dios permitió. ¿Sí o no? Entonces quiero que vayan ubicándose. Pero dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, verso 3, es decir, que la prueba tiene propósito. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Es la que produce ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra ¿qué? Fe. Por eso es que estaba diciendo cómo es tu fe. ¿Cómo va a ser tu fe en estos tiempos que estamos viviendo, transitando? Y yo quiero que no pierdas de vista esto. Es decir, que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Es decir, que las pruebas tienen un propósito. Hay un propósito en las pruebas. Por algo Dios las permite. ¿Y sabes para qué? Para que tú crezcas, para que tú madures, para que esa prueba te lleve a ser más como Jesús. No se te olvide, Dios está trabajando y Dios tiene un propósito siempre. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Tú y yo podemos fallar. Y hemos fallado. Y como seres humanos nos vamos a seguir equivocando. Pero Él no se equivoca. Si hay algo que viene en mi vida o en tu vida, es que Dios tiene un propósito. Y tú tienes que tener siempre el gozo de tu fe. Porque tu fe, cuando dices: Señor, no importa, Señor, tú sabes por qué, yo sigo adelante, yo me aferro más de ti, yo busco más de ti en oración, medito más la palabra, sigo cumpliendo el llamado que tú me has dado, Señor. Pero hay gente que no. Hay gente que dice: no, es que ¿para qué oro? Ya no sé qué orar.
Nada más me la paso pensando en el puro problema y no tengo ganas ni de orar. ¿Dónde está la fe? Por eso muchas veces no se ha cumplido el propósito, porque la prueba de tu fe va a producir algo, te va a llevar a madurez y a crecimiento. Y yo no dudo de que yo hablaba con unas personas en esta semana y me decía, pero es que ya tengo 20 años de cristiano. ¿Y eso qué? Eso no es una garantía de que vives conforme a lo que Dios manda. Que tú estés bien firme del Señor, que tú actúes como lo ha establecido el Señor. Porque a veces mucha gente se está escondiendo y escudando por los años. Y acuérdense que Dios dice que el crecimiento lo da Dios, no los años. Por tu obediencia, por tu entrega, por tu determinación. Así que el que digas 20, 30 años, 50 años, pero hay muchos que todavía siguen siendo bebés espirituales. Y hay que cambiarles el pañal si no se molestan. ¿Sí? Entonces, no. Es la obediencia. Por eso el apóstol Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un propósito. Y el primero es darte paciencia. ¿Y qué es paciencia? Pues esperar. No que gente se desespera y anda impaciente, y anda molesta, y anda de mal humor, y anda culpando a fulano y a sutano. Espera en mí, confía en mí, refúgiate en mí, yo te voy a dar paz. Yo te voy a dar paciencia. Entonces la prueba de vuestra fe produce, si tú confías en Dios, tienes que esperar en Él. Espera en Él. A veces buscamos que todos nos solucionen las cuestiones cuando Dios dice, espérame, espera en mí. Y a veces tomamos malas decisiones. Actuamos indebidamente, apresurando las cosas cuando Dios dice, espera. Si tú tienes fe en mí, ten paciencia, espera, yo lo voy a hacer. Y aparte de lo que estamos viviendo, nos apresuramos. Y metemos a otras personas que a lo mejor, por nuestra impaciencia y por querer ver el resultado, mira lo que dice, ponme allí, ahorita lo vamos a regresar allí, pero ponme 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. ¿Qué dice? Porque por fe andamos y no por vista. Tú y yo no estamos caminando por lo que podamos ver y percibir. Nosotros caminamos por fe. Y esa fe es la que me da paciencia para esperar en Dios. Yo creo que todos quisiéramos ver la respuesta a lo que anhelamos, a la solución de ese conflicto, de ese problema, a que se solucione ya. Pero Dios nos está llevando a decir, ¿sabes qué? No pierdas tu gozo, no pierdas tu fe. Todavía no lo ves, pero yo estoy trabajando. Pero a veces queremos ver ya el resultado. Y tú y yo tenemos que entender que Dios nunca ha perdido una batalla ni la va a perder. Amén. Y Dios dice, déjame, yo peleo por ti. Yo peleo por ti. Pero sabes, una de las cosas, cuando le permites a Dios pelear por ti, es cuando te metes a ayunar. Y a veces tenemos el problema y no le metemos ayuno. Nada más nos quejamos.
Y perdemos el gozo, y perdemos la paz cuando tienes muchas herramientas que Dios te dio. Dios dice, déjame pelear a mí, porque no es tuya la pelea, yo la voy a pelear. Así que una de las cosas, métele el ayuno. Convocamos cada miércoles al ayuno. No me digan, pero si yo les preguntara cuándo lo están haciendo, porque es una convocatoria que está permanente, no porque lo comencé a decir, pero no es que cada 8 días esté diciéndoles, no, Iglesia Puente de Vida tiene convocatoria cada miércoles de ayunar. De ayunar. Todos los miércoles. Esto está establecido de una manera fija, de manera ahorita como yo lo estoy viendo. Pero hay mucha gente que no quiere las soluciones y broncas, pero no quiere meterse con Dios. Y eso es confiar en Dios, agarrarse más de Dios, pegarse más a Dios. Pero sí, yo no dudo. Todos queremos la respuesta ya, sin poner ningún esfuerzo. No, déjale a Dios intervenir, pero Él sabe. Tú nomás créele a Él. Y ese es fe. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, ahorita no vamos a ir, pero leen ese capítulo. Cuando vivieron tiempos difíciles y dijeron que es imposible esta batalla, no sé qué hacer, no hay fuerzas en mí, me siento frustrado y no sé qué hacer. Y aquí volvemos, Señor, y me dieron convocatoria a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Y Dios les dijo, me has dado chance a mí, y ya no tú no vas a pelear, yo voy a pelear. Tú solamente adórame, descansa en mí, que yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Déjalo pelear a Él. Déjalo pelear a Él. 2 de Crónicas, capítulo 20. Entonces, ok, ahora seguimos leyendo. Regrésate a Santiago, en el capítulo 1. Nos quedamos en el 3, ahora vamos al 4. Ahora la paciencia, dice, mas tenga la paciencia, porque has aprendido a esperar en mí. Mas tenga la paciencia su obra. ¿Sí? Lo leo en esta. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte a cosa alguna. O sea, si tú aprendes a tener, a activar tu fe, esperando en Dios, va a tener su resultado completo y perfecto, porque Dios va a intervenir en su tiempo y en su momento. Él nunca llega antes ni después. Él nunca llega tarde. Él lo va a hacer en su momento. En su momento. Pero Dios siempre está llevándonos a un crecimiento, porque dice que va a tener su obra completa, perfecta, para que nada nos falte. Seamos mejores personas, seamos mejores nuestras familias, todo sea mejor en nuestros ministerios. Pero no nos gusta muchas veces vivir situaciones. Como cristianos, está establecido que si hay que hacer un cerco, que hay que hacer guerra, pero si hay cosas que Dios permite, pues tú sabes, Dios, pero yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte, Señor, de lo que me estás dando. Pero también tú eres soberano. Y yo no te puedo torcer la mano. Si tú quieres tratar algo en mi vida, en mi familia, tú sabes lo que vas a hacer. Pero yo de allí no me muevo de mantener mi fe, mi confianza
y esperar en el Señor y no perder mi gozo. Hay gente que me dice cuando estoy en situaciones, ¿qué sientes, Martín? Paz. Siento en paz. Aunque estés viendo, me siento en paz. No puedo perder mi gozo, mi paz en el Señor. Pero hay gente que está desesperada. ¿Qué hago? No sabe. Ahora yo digo que no atiendas, pero no pierdas tu paz, tu gozo. Es lo que está hablando en esta parte. Dios está trabajando. Dios está obrando. Y si tú tienes fe en Él, sigue hacia adelante, sigue creciendo. Hay gente que mejor dice, mejor no voy a la iglesia ya no voy al discipulado, ya no voy al estudio, ya mejor no voy al seminario, al encuentro, ya mejor. Y empieza. O sea, quieren condicionar a Dios. Y Dios dice, espérate, si tú confías en mí, espera. Cuando esperes, la paciencia que vas a tener, tarde que temprano va a haber resultado. Pero en el tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Dios está tratando muchas veces con el corazón del hombre. Y allí hay unas partes en la Biblia que dice que Dios lo probó para ver cómo era su corazón, todas las cosas que habían en su corazón empezaron a salir. Y ahí es cuando sucede que la persona dice, oh, yo tengo mucha fe, y lo puedes ver o la puedes ver aquí, y de repente cuando vive la situación, empiezan a salir todas las cosas de su corazón, las frustraciones, los rechazos, el enojo. Y está esa parte de la Biblia. Dice, le di la prueba para saber cómo, para que salieran todas las cosas que había en su corazón. Estaban escondidas. ¿Sí? De repente se mostraba o se muestran cosas, pero Dios está trabajando. ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo vas a reaccionar cuando venga? Dios habla. Espera en el Señor. Refúgiate en el Señor. Esperan que Él intervenga. Él lo va a hacer. Si tú confías en Él y si tú esperas en Él, si tú le clamas a Él y depositas todas esas cosas en sus manos, Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer bien. Él lo va a hacer bien. No importa lo que esté pintando, no importa cómo veas la situación. Nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Nosotros confiamos en Él. Nosotros esperamos en Él. Él tiene el poder. ¿Qué te pueden decir aquí, allá, esto? Y que tú puedes ver que las cosas. Sigue tú adelante cumpliendo, buscándole, amando, adorando. Levanta allí en tu cuarto una alabanza. Adórale, bendícele, ponte a orar. Póstrate allí, métete a ayunar, métete a meditar las escrituras, sirve en la iglesia y sigue haciendo las cosas que Dios te mandó a hacer. No te detengas, no pierdas tu gozo. Amén. No pierdas. Ahora, muchos a lo mejor se están viendo hacia atrás y diciendo, es que yo cuando viví esta situación yo hice así y nunca lo hiciste como dice la Biblia. Todo lo contrario. Hubo gente que sí lo hizo, como dice la Biblia. Pero es tiempo de que crezcas, es tiempo de que madures, es tiempo que te desarrolles y que si Dios permitió, Él sabe por qué lo hizo. Mira lo que sigue diciendo ahorita. Pues estás dando cuenta que todo tiene un propósito, lo que Dios permite. Y tú aprende cómo vas a enfrentar las pruebas. Así se enfrenta, así se vive. Ahora yo no digo que no duelan. Pues ellos
no estaban en un lecho de rosas. Mismo Santiago no estaba en ese lecho, él estaba también disperso y viviendo esta situación. Y más sin embargo está diciendo, no hay que actuar así, de esta manera tenemos que actuar. Porque a veces la gente, no, pues tú no estás viviendo lo que yo vivo. El apóstol Santiago también estaba viviendo eso. Y a lo mejor no estoy viviendo lo que tú vives, pero también he vivido situaciones. Pero hay que aprender cómo las voy a vivir. Hay gente que ya mejor no sigue a Cristo, ya se regresó o se metió en otras cosas. No supo enfrentar las diferentes situaciones. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Pídasela a Dios. ¿Sabes qué? Si alguno no alcanza a entender el por qué está viviendo esto, porque dice, ¿por qué a mí? No me alcanzo a entender. Si alguno no alcanza a entender, no tiene la sabiduría para entender por qué está viviendo esa situación, dile, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Muéstrame. Yo no voy a perder mi fe, yo confío en ti. Pero, ¿por qué se está viviendo esta situación en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas, en nuestro cuerpo? A lo mejor hubo alguna situación que provocó algo. A lo mejor no hay nada. Simplemente Dios quiere desarrollarte, hacer que crezcas, hacer que madures. ¿Sí? Pero no alcanzo a entender. ¿Sabes qué? Dios te va a hablar en su tiempo y en su momento. Dios te va a responder. Dios te va a demostrar o a mostrar que hay algo allí, o simplemente te quería hablar algo específicamente a ti. Porque así nos encontramos a veces. ¿Esto por qué? Pero es todo lo contrario a quejarte, a llorar y reprocharle. A decirle, Señor, ¿qué estoy pasando esto? ¿Por qué está viviendo esto? Mi hijo, mi hija. O esta enfermedad, ¿de dónde? Por eso el servo que le dije que hay que levantar. Que Dios nos dice, hay que estar levantando. ¿Y cuánto tiempo lo hacía Job? Todos los días. ¿A qué horas? Para eso se dicen que en la tarde hay que orar, la Biblia siempre me dice la mañana. Eso lo dicen los predicadores, que en la tarde y a cualquier hora. ¿A quién le quieres? ¿Al predicador o a Dios? Entonces cada quien se lo quiere acomodar a su manera, porque no quiere salir de su comodidad. No, la Biblia siempre le dice a qué horas. ¿Sí? Entonces, mantente así, con esa cobertura. Y tenemos nuestra confianza en Dios. Y si no alcanzas a entender, pídesele a Dios. Él te va a demostrar. En su momento te va a hablar y te va a mostrar el por qué sucedieron las cosas. O fueron consecuencias de los actos de una persona, o tuya, o las decisiones. Si fue con tus hijos, si fue con tus hijas, si fue tu esposo, si fue tu esposa, si fueron con las personas en el trabajo, yo no sé. A lo mejor hubo situaciones que provocaron eso. Pero tú confía en Dios y tú espera en Dios, que aunque las cosas sean muy feas, Dios lo va a hacer. ¿Y sabes por qué? Por tu fidelidad a Él, por tu lealtad a Él, por tu integridad a Él. Dios te va a ayudar. Y sobre todo es en tu vida personal a mantener esa paz, ese gozo, esa salvación. Porque a eso vino Jesús. Mantengas tu salvación, tu vida eterna. Verso siguiente.
Pero pida en qué? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Siguiente. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. ¿Sabes qué? Ese es fe. Pídalo con fe, con firmeza, donde no has perdido confianza en Él, no has perdido tu gozo, no has perdido tu paz. Dile, Señor, háblame, muéstrame. Pero Él te va a dar respuesta, pero pídelo, porque está hablando del contexto de las pruebas, y si tú no alcanzas a entender de dónde viene, pídelo con qué, con fe, con fe. Señor, ayúdame. Él te lo va a mostrar en su tiempo, en su momento, a su manera. ¿Sí? Pero no lo hagas dudando. ¿Y cómo se demuestra dudando? En que yo le digo una cosa y yo actúo otra cosa. En que yo le pido al Señor y yo actúo otras cosas que no son gratas delante de Dios. En que yo le pido al Señor y respondo enojado y maldiciendo. Esa es fe. Esa no es fe. Entonces, fíjate, le he dado a la pastora un mensaje que íbamos a compartir, pero mientras estaba en la alabanza me dice Dios, no, habla de esto. No sé qué estás viviendo, solamente Dios lo sabe. Yo no conozco tu situación, y yo no conozco lo que has vivido y cómo en la etapa que estás, pero Dios quiere que crezcas, Dios quiere que madures. Para eso es las pruebas, pero yo no te conozco. Y yo no sé cómo llegaste, pero sí Dios sí te conoce. Y si Dios te volvió a decir, habla de esto, ok. Hasta me acerqué a la pastora y dije, cambia el tema, no va a ser eso que voy a predicar. Ya Dios me dijo, ¿cuál es? Yo sé que a muchos Dios les está hablando ahorita. Si no, Él no cambiará las cosas. Y Dios te dice, confía en mí, agárrate de mí. Yo tengo el control, yo tengo el poder. Así que, pero es lo siguiente, y siempre ando confiando en Él, de creerle a Él. Porque el hombre de doble ánimo es que es inconstante, el que siempre andes con melón y con sandías, ni a piña le pegan. ¿Qué? No. Bien determinado con esto. Si quieres ser una persona constante en tu fe, en tu crecimiento, en tu llamado, en tu propósito, sé constante con fe. Pero el que es frío, frío, caliente, caliente, porque a los tibios, aquí está otra porción. Aquí es con el Señor. Todo con el Señor, el 100%. Y yo con esto voy a terminar. Segunda de Timoteo 4:7. ¿Quién dijo estas palabras? He peleado la buena batalla. El mismo apóstol Pablo dijo, viví un chorro de situaciones y me ha tocado pelear y he tenido que enfrentar cada situación, pero en una confianza en el Señor. Y yo no perdí mi gozo, yo no perdí mi paz. He tenido que pelear. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que decir esto también, que cada situación que vivimos
He peleado, Señor. He peleado. Pero con tus armas. Contigo, Señor. No lo hagas en tus fuerzas. No lo hagas en tu propia opinión. No lo hagas en tus conveniencias. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿He guardado qué? La fe. Señor, me he mantenido. ¿Y sabías que Él vivió un chorro de adversidades? Un montón de situaciones. Pruebas, ataques, persecución de todo el mundo. Pero Él dijo, pelea. ¿Quién tiene que pelear? Pelea. ¿Qué tienes que guardar? La fe. Para que el día que Dios te llame o que Él venga, digas, terminé la carrera, aquí acabo todo, porque ya me voy con el Señor. ¿Sí? Que no nos queda otra. Y esto lo está hablando un gigante de la fe, el apóstol Pablo. Verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor. Que dijo, ya me voy con el Señor, y allá está reservada mi corona de justicia, la cual tiene preparada el Señor. Es que el día que lleguemos allá, no perdiste tu salvación, tienes vida eterna, y allá tienes una corona reservada para ti, porque no paraste tu llamado, no paraste de hacer tus cosas que Dios te mandó a hacer, porque hay gente que le está corriendo y ya no está haciendo nada, y dice, pues ya nada más voy a la iglesia, ya me cumplí, ya me voy. Perdiste de seguir cumpliendo y desarrollándote y creciendo en el llamado que Dios te dio. ¿Tú crees que Dios nada más nos quiere aquí sentados? No, hay un llamado, hay un propósito. Y que podamos decir, sí, Señor, terminé y lo hice bien y esperé siempre en ti. Y tú me tienes una corona. Para el día que estemos en el último aliento, ya terminé, pero me tienes reservada mi corona. Mi corona. ¿Sí? En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Porque el Señor viene. Y hay que mantenernos, si Él nos llama, o si Él viene, firmes.